Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 3. Lea conmigo, por favor. Vamos todos. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Señor, esta noche te pido, háblanos y permite que tu voz sea para nosotros una gran fuente de conocimiento, de poder y de amor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor, queridos hermanos. Hemos estado estudiando el Santo Evangelio según San Mateo y nos hemos detenido en este capítulo 5, donde el Señor Jesús dio una serie de enseñanzas. Y me parece muy interesante que el versículo 1 y 2 dice: cuando vio a las multitudes, el Señor Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Y hemos visto con anterioridad dos de esas bienaventuranzas. Vimos la que él dijo, dichosos los pobres en espíritu, y luego vimos la que mencionó cuando dijo, dichosos los que lloran. Ahora bien, me parece muy interesante esto porque Dios no es un Dios que quiere que nosotros hagamos cosas sin tener conocimiento y sin discernir por qué las hacemos. Con regularidad escucho a algunas personas diciendo que el conocimiento no es necesario. Algunas veces inclusive la gente toma mal un texto bíblico para decir, no, es que la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y en realidad ese versículo no fue escrito por el Espíritu del Señor ni por el apóstol para tratar de decir que el conocimiento de la palabra mata. No faltaba más. Por el contrario, la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios purifica. Y piense en esto. ¿Le agradaría a usted seguir a un Dios que no le enseña a usted algo, sino que simplemente le exige rituales? ¿Qué pasaría donde usted, por ejemplo, siguiera a un Dios o a una divinidad y que esa divinidad tuviera un sacerdote y que el sacerdote le dijera, usted tiene que hacer esto, esto y esto, pero usted no tiene ninguna explicación del por qué debería hacerlo? Esas son cosas que lastimosamente durante muchos siglos, inclusive desde la raíz misma del cristianismo, ha tratado de desdibujarse en el sentido que queremos que la gente haga cosas sin saber y sin pensar por qué se hacen o por qué se aceptan. Contrario a eso, mire lo que dice la Biblia. Y tomando él la palabra, o sea, Jesús comenzó a enseñarles. Así que nuestro Dios desea que nosotros no estemos en ignorancia. Él desea que, puede ser que usted no haya terminado su primaria, puede ser que usted no haya terminado su bachillerato, puede ser que usted jamás haya tocado una universidad o un aula de estudios de nivel superior, pero nuestro Dios desea darnos a conocer su palabra. Y Él no nos dice, mira, ten fe y ya. No. Él nos dice, ten fe y nos dice cómo tenerla, cómo preservarla y cómo multiplicarla. Esa es la forma como Dios nos enseña. Pero cuando el Señor está dando esta enseñanza, va a empezar con aquello que durante mucho tiempo hemos conocido como las bienaventuranzas. Hace algunas semanas atrás dijimos que la palabra bienaventuranza es como si dijéramos muy feliz, muy feliz o doblemente feliz. En esta versión que estamos usando, que es la nueva versión internacional, la palabra bienaventurado es cambiada por la palabra dichosos.
Pero si usted recuerda, hace algunos días atrás yo preguntaba, hermanos, ¿saben qué significa bienaventuranza? Y algunos me dijeron, pues eso significa como bienvenidos o como halagados. Y me di cuenta en ese punto que no teníamos conocimiento de lo que significa ser un bienaventurado o un dichoso. Ahora bien, preguntémonos, ¿es mejor llorar o reír? Aparentemente es mejor reír, pero la Biblia dice inclusive que cuando usted llora, su alma, su ser interior se descarga y usted descansa. ¿Qué es mejor, ser pobre o rico? No tengan ninguna dificultad moral frente a esto. ¿Qué es mejor, ser pobre o rico? ¿Pobre o rico? ¿Qué es mejor, ser humilde o ser arrogante? ¿Cómo? Arrogante. Es mejor ser arrogante. Pues es mejor que usted le diga a una persona una cosa y que el otro quede afectado y no que a usted se la digan y usted quede afectado. Estoy hablando en términos humanos. Estoy hablando en términos de lo que este sistema hace. ¿Acaso no decimos muchas veces, ahí le canté la tabla? Vea, quedé como con un fresquito. Pero ¿qué pasa si el otro nos cantó la tabla y no dijimos nada? Uno queda aplastado. Así que el Señor va a dar estas bienaventuranzas, pero es curioso que el Señor no nos va a hablar ni de riqueza, ni nos va a hablar de risa, ni nos va a hablar de arrogancia y de orgullo, sino que va a poner todo el estándar en el sentido contrario a lo que el mundo hace. Y al llegar a este punto va a decir, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Al leer esta bienaventuranza, nos encontraremos con una palabra que en ocasiones no sabemos usar de manera correcta en nuestro idioma. Me refiero a la palabra humildad. Existe un concepto equivocado frente a esta palabra, de tal forma que la mayoría de las personas coincide que la palabra humilde hace referencia a aquel que tiene escasez, pobreza, necesidad, carencia, insolvencia o inclusive hambre. Es posible que usted haya escuchado o dicho expresiones como las que algunas veces la gente me dice a mí. Por ejemplo, pastor, es que estoy pidiendo para una familia muy humilde que está pasando por muchas necesidades. También frases como, ay pastor, estuvimos acompañando a una familia muy querida en un barrio muy humilde de la ciudad. O también cosas como estas, oye, ¿podrías comprarme una boletica? Es que estamos haciendo un bazar y una rifa para ayudarle a los más humildes y necesitados de la comunidad. Hemos llegado a relacionar la palabra humildad con la palabra pobreza y la verdad es que humildad no tiene nada que ver con carencia económica, con pobreza, con insolvencia o con escasez. Ese no es el verdadero significado de la palabra humildad y mucho menos de lo que quiso decir el Señor. Hay algunas traducciones de la Biblia que este texto lo tradujeron mal y dice, dichosos o bienaventurados los pobres, pero en realidad el Señor no usó en esa palabra la palabra pobres, sino la palabra humilde. En griego, el Señor Jesús en este texto usó la palabra praus. Para los que están tomando nota, P-R-A-U con tilde S, praus. Y esa palabra praus significa manso, humilde, apacible, pacífico. Pero el Señor no usó la palabra tojos. La palabra tojos se escribe P-T-O-J-O-S. Esa palabra tojo significa mendigo, pordiosero, pobre en extrema pobreza. Así que el Señor Jesús aquí no usó esa palabra de pobreza, sino de humildad. Y al llegar a este punto deberíamos preguntarnos, hermanos, bíblicamente, ¿qué es la humildad? ¿Se ha preguntado usted esto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la humildad? Y tengo una respuesta. La humildad es la actitud
y la acción de quien está dispuesto a renunciar a hacer su voluntad para ser completa y amorosamente obediente a Dios. Lo repetiré. La humildad es la actitud y la acción de quien está dispuesto a renunciar a hacer su voluntad, para ser completa y amorosamente obediente a Dios. ¿Y por qué estoy hablando de actitud y de acción? Piense por un momento en lo siguiente. Le dice la mamá al niño: Juanito, por favor recoge los zapatos que dejaste en la sala y llévalos a tu cuarto. Observe lo que el niño va a hacer. Pero molesta. Va, los recoge y los guarda. Observe lo que pasó. Hizo la acción de obedecer, pero su actitud no era una actitud de obediencia. Y esto es algo en lo que tenemos que reflexionar mucho. No se trata solamente de ser obedientes a Dios, sino que se trata de alegrarnos y obedecer amorosamente al Señor. A eso me refiero con actitud. También dije, es renunciar a hacer mi voluntad para ser completa y amorosamente obediente a Dios. Así que hablemos de la obediencia. En ocasiones la obediencia se hace por obligación, en ocasiones la obediencia se hace por imposición, pero hay una obediencia que Dios demanda de su pueblo, la que se hace por amor. Aquella en la que yo me siento estimulado porque quiero agradar a mi Señor. Así que se es humilde y daré algunas ideas. ¿Cuándo? Hay sometimiento a la guía del Espíritu Santo. Hay cosas y situaciones en nuestra vida cotidiana en la que el Espíritu Santo nos está hablando para hacer o no hacer algo, y ahí lo que el Señor está deseando es que nosotros demostremos amorosamente nuestra obediencia. Permítame, le pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces usted se ha sentido tentado a coger su teléfono y enviarle un sticker, un emoticón o un saludo a una persona que no es su esposo o su esposa, porque usted siente atracción por otra persona? Y mientras usted está tratando de escribir, usted siente la voz del Señor: no lo hagas, no lo hagas. Si tú decides no hacerlo, seguramente decides no hacerlo porque piensas: el Señor me está viendo. Sueltas tu teléfono y por un momento descansas. Y ojo, aunque la ansiedad no se ha ido de querer hacer eso que querías hacer, tú te das cuenta que se te empieza a quitar un velo de los ojos y empiezas a decir: Señor, gracias, porque esto no es tu voluntad. ¿Cuántas veces usted ha querido llamar a alguien para decirle: oye, mira, tengo una escasez económica, por favor, préstame un dinero durante 20 días? Y usted va a intentar llamar y usted siente la voz del Señor: no llames, espera, confía. Oye, ¿por qué vas a buscar a otras personas si no me has buscado? Cuando usted se detiene y va y se arrodilla, mire, usted está siendo sometido por el Espíritu Santo mismo de Dios, para que usted en amor se rinda y le diga al Señor: Señor, confío en ti. Así que el sometimiento al Espíritu Santo es una muestra de humildad, porque cuando la voz del Señor nos habla, nos hace o nos pone un sentir o nos hace pensar algo, entonces nosotros decimos: haré lo que el Señor me esté mostrando. El miércoles pasado el hermano Pablito estuvo predicando y él estuvo contando cómo
Durante algún tiempo, una persona incluso lo indujo a que hiciera un falso documento para un negocio, y ese falso documento tenía como fin llegar a un acuerdo de negocio, pero además tenía un trasfondo espiritual: negar a su hija. Cuando ellos hablaron conmigo, les dije: ¿por qué han de atar a su hija? Cuando ustedes van y hacen una expresión jurídica diciendo que no la tienen, ustedes la están exponiendo al mundo de las tinieblas para que les sea quitada. La tentación era inmediata: terminar el negocio, pero tenían que enfrentar una prueba. ¿Qué hicieron ellos? Fueron, buscaron el rostro del Señor, y el Señor Jesús les dijo: la verdad los hará libres. No tienen que mentir. Cuando somos capaces de someternos al Espíritu Santo, estamos siendo humildes. También se es humilde cuando mis planes estén de acuerdo con la voluntad de Dios. En ocasiones la gente con arrogancia dice: yo hago ese viaje porque lo hago, paso por encima del que tenga que pasar. Esa persona no está alineando su corazón y su vida a la voluntad de Dios. ¿Saben qué dijo Santiago, el hermano medio del Señor? Él dijo: hermanos, no sean así. Si ustedes van a hacer viajes o negocios, ustedes más bien deberían decir: si el Señor quiere, iremos. Si el Señor quiere, haremos. Y es una expresión que nosotros los cristianos no podemos perder de vista. Mire cosas tan sencillas: mi hijo, ¿cómo estás? Bien, papá. ¿Y qué vas a hacer mañana, mi hijo? Voy para un almuercito con unos amigos. Mire, ignoró completamente que su vida está en manos del Señor. La respuesta correcta debió haber sido: papá, si Dios quiere, voy a salir con unos amigos a almorzar. Y no debe ser una expresión por decir, es una expresión en la que humildemente estamos diciendo: Señor, yo iré si es tu voluntad. Esta tarde mi esposa y yo teníamos que ir a un lugar en la comuna nororiental de Medellín. Teníamos la opción de entrar a un hogar o no. Antes de salir, oramos al Señor: Señor, si es tu voluntad, muéstranos de tal forma que podamos entrar con seguridad. Si no es tu voluntad, aquieta nuestros pasos. Eso es ser humilde. Se es humilde cuando consulto a Dios en oración. Escuche esto: toda decisión, por más placentera que parezca, por más tranquila que parezca, por más que esté bajo su control, consulte toda decisión al Señor en oración. Y esto significa que usted no puede permitirse que la gente lo ponga contra la espada y la pared. Cuando la gente lo pone a usted contra la espada y la pared para que tome una decisión ya, usted debe tener el valor de decirle a la gente: no puedo decirte ya. Mire, vea, dígame si sí va a ir o no. Dígame si sí cuento con usted o no. Dígame si sí va a meter plata en el negocio, pero dígame ya. Cuando la gente te trate de poner entre la espada y la pared, dales una respuesta: no. Hey, pero mira, no te lo perdas. No, me estás presionando y yo necesito tiempo para ir a consultar a mi Señor. Cuando vas y consultas a Dios, es posible que algunas veces Dios no te responda de manera inmediata. Y si tú ves que Dios no te responde de manera inmediata, empieza a pensar: tal vez es que Dios ya te dio una respuesta, pero tú sigues esperando un sí cuando Él dijo no y guardó silencio. También se es humilde cuando busco y espero pacientemente en la Biblia la decisión de Dios. ¿Saben, queridos hermanos? Nuestro gran estímulo, y si algún día yo desaparezco y si mi padre desaparece, a mí me gustaría que ustedes siempre recordaran lo siguiente y que lo dejaran como una institución para sus hijos y para sus nietos: lean la palabra de Dios diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. No lo haga para buscar una respuesta: Señor, ¿debo ir a ese paseo o no? A ver qué dice por aquí Eclesiastés sí dice que el día de sol, eso sí es la voluntad de Dios. No. Cuando usted está leyendo diariamente, ordenadamente, fervientemente, alegremente la palabra del Señor, puede ser que usted sienta la voz del Espíritu del Señor en algún pasaje que ni siquiera tenía algo que ver con su petición. ¿Y sabe cómo se llama eso? Una palabra rema. Una palabra rema. Hace algunos años atrás me invitaron a otra ciudad a predicar.
Yo me preparé en oración. Estuve durante semanas consultando a Dios qué debía hablarles. Yo no conocía la iglesia para donde iba, así que yo no quería correr el riesgo de decir algo que lastimara, de decir algo que los desviara de lo que el pastor les había enseñado, y mucho menos decir algo que no estuviera en la palabra del Señor. Busqué y busqué y busqué. El primer día, en la primera jornada, prediqué, no pasó nada. La gente tenía el corazón endurecido. Y yo me sentí tan mal. Me revisé y dije, Señor, ¿qué pasó? Así que empecé a buscar una palabra del Señor y el Señor me llevó a la parábola del sembrador. El problema no es el sembrador, el problema no es la semilla, el problema es el terreno. En la segunda jornada yo dije, Señor, por favor muéstrame si detrás de todo esto hay algo equivocado. Y empecé a predicar y no pasó nada. La gente estaba contrariada. Hubo un momento en el que pedí permiso para ir al baño, pero yo en realidad necesitaba orar al Señor. Señor, aquí no hay un mover. Cuando me fijé, estaba saliendo y vi que el letrero que habían puesto era un letrero que generaba una expectativa, anunciándome a mí una expectativa que era contraria a lo que yo había sentido de parte de Dios. Habían puesto algo así como, ¿cómo ser ricos en el reino de Dios? Entonces me di cuenta que quienes estaban allí tenían un espíritu de avaricia, de codicia, y habían ido porque creían que yo les iba a decir, a la luz de la Biblia, 3, 4 o 5 pasos para hacerse ricos. Oré al Señor y le dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me llevó al Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Así que supe que en esa tercera jornada tampoco iba a pasar nada. Al siguiente día yo me levanté con una tristeza inmensa y dije, hoy no va a ir nadie. Pero empecé a orar al Señor, Señor, tú me trajiste acá para traer tu palabra. Bien, el domingo en la mañana me han llevado y la iglesia está llena, abarrotada. Pero empiezan a ocurrir cosas. Llegaron unas personas a decirme que si podía orar por una mujer que el médico le había dicho que le quedaba tal vez menos de 3 semanas y que si podía orar por ella para sanarla. Cuando yo la vi, yo sentí la voz del Señor, ella no va a sanar. Así que yo le mandé subir al altar donde estaba, empecé a orar por ella y le dije, mira, tú no vas a sanar, pero debes arreglar tus cosas con Dios y con tu familia porque muy pronto morirás. Efectivamente, 3 semanas después, ella partió a la eternidad. Pero eso trajo un gozo ahora sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque no se trata de dar una palabra que Dios no ha dicho, porque eso es arrogante. Se trata de encontrar en la Biblia cuál es la decisión de Dios para nuestra vida. Eso es ser humilde. Ahora bien, tengo que ser muy claro, desde estas 4 cosas que estoy planteando, debo ser sincero en decir que es muy fácil caer en el orgullo y el orgullo es contrario a la humildad. Es muy fácil que no haya sometimiento al Espíritu Santo. Por ejemplo, tal vez usted ha sentido que en algunas noches el Espíritu del Señor le ha movido para que se levante a orar y a usted lo ha vencido el sueño. ¿Qué pasó? Usted fue orgulloso. Es posible que usted haya dicho en algún momento, voy a hacer tal cosa y así se me oponga todo el mundo, lo voy a sacar adelante. Y usted empieza a luchar contra la marea, contra sus padres, contra su esposo o esposa, contra toda la gente que tiene una forma de pensar que está viendo lo que usted no ve. Y al final puede que usted logre las cosas. ¿Sabe qué pasó? Usted tuvo un triunfo, pero detrás de usted todo el mundo quedó lastimado. Y nadie va a querer celebrar con usted eso, porque la gente sabe que más adelante eso que usted se propuso sin contar con Dios terminará siendo una trampa que lo alejará del Señor. Es muy fácil caer en el orgullo. Y permítame le digo algunas cosas acerca de lo que no es ser humilde. No se es humilde cuando decido vivir de acuerdo con mis deseos, mis razonamientos y mis opiniones. Cuando yo considero que sé más que los demás. Cuando yo considero que mi pastor es más ignorante que yo y que no tiene la razón frente a un asunto. Cuando yo considero que mis padres no tienen la experiencia que yo he tenido, simplemente porque fui a una universidad o porque me he rodeado de otras personas y empiezo a mirarlos con displicencia.
La Biblia dice que a cada uno le parece bien el camino que anda, pero dice, pero hay caminos que llevan a la muerte. No se es humilde cuando elijo hacer mi voluntad y no la de Dios. ¿Casarme? No. Yo voy a la iglesia, yo disfruto mi vida, tengo relaciones sexuales con mi novio esporádicamente, luego ayuno y oración. Quiero que sepas, no estás haciendo la voluntad de Dios. No estás siendo humilde, porque Dios ha dicho, sea en todos honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. No se es humilde cuando se confía o cuando confío en mis buenas ideas, en mis cualidades humanas, en mi intuición, en mi suerte. Ten mucho cuidado cuando la gente te empiece a alabar por el don que tienes. Tú sí eres sabio. ¿Sabes algo? Cuando no crucificamos la alabanza que la gente nos da, esa alabanza se puede convertir en un boomerang que vendrá y atentará contra nosotros mismos. Porque empezamos a confiar en esa sabiduría que ahora no reconocemos que es de Dios, sino nuestra. Tuve una idea fantástica, esto no se le ha ocurrido a nadie. Soy tan teso. Es que yo me veo, yo me admiro. Yo algunas veces me miro al espejo, pastor, y yo no sé, yo veo que hay algo grande ahí. Yo veo que detrás de mis 1,55 de estatura, yo veo un gigante espiritual, pastor. Ten cuidado. No se es humilde cuando considero aburridos los mandamientos del Señor. Hoy estamos como iglesia siendo asediados por un falso cristianismo que está predicando cosas muy diferentes a la palabra de Dios y que está haciendo ver la palabra de Dios como anticuada y aburrida. Queridos hermanos, este libro es un libro santo y este libro tiene la palabra de Dios, y este libro, más que traer mandamientos aburridos y gravosos, lo que tiene es vida, la vida del Espíritu para su pueblo. No se es humilde cuando soy la única prioridad en mi propia vida. Y me parece peligroso. Tenemos tantos problemas de familia en la iglesia y en la sociedad, y una de las razones es porque mi pareja no es mi prioridad. Porque mi comunión con Dios no es mi prioridad. Así que yo soy mi prioridad. Esposos humillando a sus esposas porque ellas usaron su champú. Esposos diciéndole a la esposa, es que usted está comiendo más carne de la que estamos trayendo y eso así no rinde. Cuando tú eres tu primera prioridad, debes saber esto. Eres un orgulloso, no eres humilde. El verdadero humilde busca primero el bienestar de los demás. Alguien dirá, pastor, eso es contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Significa que primero te amas a ti mismo y después al prójimo. Ten cuidado. Esa no es la forma correcta de interpretar el texto. Cuando yo soy mi prioridad, cuando no me importa lo que el otro siente, cuando no me importa lo que el otro piensa, entonces soy un orgulloso. No estoy siendo humilde. En la Biblia encontramos muchos textos que nos hablan acerca de la humildad, y quiero que miremos algunos. En Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor es corrección y sabiduría. Y miren esto, la humildad precede a la honra. Nunca llegarás a un lugar de honor si antes no has sido humilde. Si tú quieres llegar a un lugar de honor con tu soberbia y con tu orgullo para después inclinar la cabeza y decir que eres humilde, debes entender una cosa: no hay un camino que te lleve allá. La Biblia dice que cuando alguien es orgulloso, y enseguida lo miraremos, lo que ocurrirá es que el orgullo es la antesala a la caída. Pero mire cómo lo está diciendo aquí el escritor: la humildad precede a la honra.
¿Quieres ser un padre que cuando tus hijos crezcan te honren? Tienes que ser humilde como padre cuando ellos son infantes o son pequeños, para que no hablemos aquí en términos militares, que no se me confunda ese juego de palabras ahí. ¿Quieres ser un cristiano que reciba honra por sus actos, por sus acciones y por su fe? Tienes que hacerlo no cuando llegues al púlpito, sino cuando te arrodilles delante del Señor. En Proverbios 22:4 dice: recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Y aquí el escritor pone dos cosas claras. Para entender que esta humildad de la que se está hablando es la humildad espiritual, dice: recompensa de la humildad, y mire cómo está ligado, y del temor del Señor. Ahora bien, tengo que ser claro en esto. No hay ninguna duda en razón a que el único que puede darnos ejemplo de humildad es Dios mismo. No hay ningún ser humano y no hay un ejemplo mayor en la Biblia con ninguno de los santos apóstoles o profetas. Mire, con toda la unción que ellos recibieron, con toda la gloria que de Dios recibieron, no hay ningún ser humano que podamos decir que puede ser el mejor ejemplo de humildad en la Biblia. El mejor y único ejemplo de humildad es Dios. Y ese Dios, manifestado en Cristo Jesús, dijo. Vamos a Mateo 11, capítulo 11, versículos 28 al 30. Miren esto. Vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Recuerdo con mucho afecto una conversación que tuve con mi papá hace muchos años. En esa conversación él me animaba a humillarme ante Dios para hacer su voluntad, y él me trajo este texto a colación. Recuerdo que en mis primeros años de ministerio mi padre me dijo: humíllate ante el Señor, ocúpate de las cosas de Dios, que Él se va a encargar de las tuyas. Pero trajo este texto que acabamos de leer y me dijo: hijo, la gente siempre anda buscando tener paseos, momentos de esparcimiento, vacaciones y tiempo de descanso, porque insisten en decir que están muy cansados. Sin embargo, dice él, aunque hacen este tipo de actividades, contrario a lo que esperan, siempre terminan más cansados. Y me dijo: ¿sabes por qué? Me preguntó, y yo no alcancé a decir nada, pero él mismo respondió: porque ellos piensan que su cansancio es del cuerpo, cuando en realidad es un cansancio del alma. Y la única forma de tener descanso en el alma es siendo apacibles y humildes de corazón, siendo como Jesús. Mire lo que dice el texto: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y mire lo que sigue: y encontrarán descanso para su alma. Ese día comprendí que la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la altanería, la vanidad, la jactancia y la presunción son el motivo del cansancio, el agobio, la fatiga y el que continuamente la gente esté exhausta. Piense en esto. Si usted compara a un trabajador humilde con uno arrogante, usted deberá darse cuenta que el humilde siempre hace las cosas legalmente, las hace con rectitud. Es un tipo de persona que cultiva las buenas relaciones con los demás, no anda compitiendo con otros, hace caso a las instrucciones, siempre tiene una buena actitud y es apacible y es amable. Y puede ser que algunas veces no tenga tantos logros, pero es una persona con la que a usted le gusta compartir por lo que usted siente. El arrogante siempre habla de aspiraciones altas, al punto que si tiene que mentir o hacer algo ilegal o torcer las cosas, no le importa.
No es cordial y sus relaciones personales están basadas en el interés propio y no en cultivar sanidad relacional. Es desobediente y en cuanto a su actitud es tóxico, manipulador, siempre reniega, es descortés y mira a la gente por encima del hombro. Puede ser que a este hombre esa actitud le genere riqueza inmediata, pero es alguien que siempre está cansado, agotado, de mal humor, y su orgullo es solo lo que precede a su caída. En Proverbios 18 dice, versículo 12, al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. Estoy tan aterrado como tantos cristianos se unieron a aplaudir en el mundo, en la última Copa del Mundo de fútbol que acaba de pasar, la oda a la soberbia, al orgullo y a la arrogancia. No nos gusta que ganen los humildes, siempre nos gusta que ganen los poderosos. Somos hinchas de un equipo normalmente, no porque juegue muy bien, sino que siempre exhibimos todos los triunfos que ha tenido de ahí para atrás, porque nos gusta el orgullo. Casi siempre queremos comer en lugares que ya tienen una tradición, pero pocas veces le damos la oportunidad a alguien que apenas está empezando con su negocito para comer algo que tal vez pueda ser más rico y más económico. Queridos hermanos, cuando usted ve a alguien orgulloso o soberbio, o cuando usted haya escuchado que en su propia vida 2 o 3 personas han dado testimonio diciendo, hey, eres muy orgulloso, ten cuidado, porque esa soberbia con la que la gente actúa o con la que la gente te ve es solamente aquello que está precediendo el fracaso que tendrás más adelante. Sin duda alguna, cuando el Señor Jesús dijo que aprendiéramos de Él, lo que en realidad estaba diciendo es que no hay otra fuente a la cual podamos acudir para adquirir sabiduría, la sabiduría que proviene de la humildad. Y aquí quiero que nos detengamos. ¿Saben por qué el Señor Jesús dijo, dichosos los humildes? Porque cuando alguien es verdaderamente humilde, esa persona halla en su vida la fuente de la sabiduría. En Proverbios 11:2 dice, con el orgullo viene el oprobio. Y miren esto, con la humildad, la sabiduría. Así que cuando veas a alguien sabio, que sabe actuar, que sabe comportarse, que no usa exageradamente su conocimiento para aplastar a otros, sino para edificar a otros, tú deberías reconocer, este es un hombre humilde ante Dios. El apóstol Pablo, hablando de la actitud de los creyentes, o sea, nuestra, dijo cuál es nuestro objetivo para imitar y claramente expresará que la autohumillación es la obediencia amorosa a Dios. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 y siguientes dice, atención a esto, la actitud de ustedes. ¿Recuerda el ejemplo que pusimos para entender qué es la actitud? Es decir, la forma como queremos hacer las cosas. La actitud es diferente a la acción. Si no lo recuerda, se lo repito. Le dice la mamá al niño, hijo, ve y recoge los zapatos que dejaste en la sala tirados. Y el niño dice, pero molesta, esta sí es cansona. Va, los recoge y los guarda. Obedeció, hizo la acción, pero no tuvo buena actitud. Así que Pablo dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cómo es la actitud de Cristo Jesús? Miren, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y miren lo que sigue. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, ¿cómo debe ser la actitud de nosotros? Autohumillación y autodespojo. Pero mire por favor lo que dice el versículo 8. Y esto refuerza lo que dije al principio en relación a lo que es la humildad. Dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y mire, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, ¿cuál es la humildad de la que está hablando Jesús en la bienaventuranza? La humildad es obedecer al Señor. Cuando veas a una persona sabia y en un lugar de honor, debes saber que esto es producto de la humildad y que esa humildad es producto de la comunión y el aprendizaje de la actitud de Cristo Jesús. Cuando veas a una persona soberbia, orgullosa y jactanciosa, debes saber que tarde o temprano, tal vez más temprano que tarde, caerá en el fracaso. Ahora bien, usted y yo debemos reconocer que la humildad es un valor espiritual contrario a nuestra cultura. Vivimos en una época en la que es muy fácil dejarse contagiar por la soberbia y por el orgullo, porque parecen tener buenos resultados. Pero hoy usted y yo debemos pensar diferente. Y me gustaría invitarlo a que usted desarrollara la humildad ante Dios. Es decir, que usted elija someterse y ser obediente a Él. Que usted admita que usted no es lo mejor para usted mismo. Que usted admita que muchas veces usted no sabe qué es lo que más le conviene. Pero que usted acepte que Dios sí lo sabe y además usted entienda que Dios nunca se equivoca. Ser humilde ante Dios fue algo que el apóstol Pedro insistió en su carta cuando escribió en su primera carta en el capítulo 5, versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Humillarte ante Dios significará ser completa y amorosamente obediente a Él. Pero también necesitamos desarrollar la humildad ante la iglesia de Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3 dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Miren esto, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y mire por qué, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hermanos, Dios quiere de esta iglesia íntima devoción que sea una iglesia que entre nosotros mismos seamos capaces de humillarnos. Aquí en esta iglesia no es más grande el pastor papá ni el pastor junior. Aquí en esta iglesia no es más grande el que toca un instrumento o el que canta. Aquí en esta iglesia nos humillamos a tal punto que hacemos lo que el apóstol Pablo dice, vemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero hay que tener cuidado con algo. Que yo sea humilde como pastor, viéndote como superior a mí, no significa que yo deba callar para corregirte en lo que estás haciendo mal. Pero si tú insistes en hacerlo mal y yo insisto en corregirte, no será una muestra de obediencia, ni de amor, ni de humildad, cuando tú decides no volverte a congregar, simplemente porque te sientes ofendido por ese hermano que te está viendo a ti como superior. Juan, ¿qué prefieres? ¿Que te corrigiera tu padre o que te corrigiera tu hijo? Tu padre. Y si te corregía tu padre, ¿qué hacías? Agachabas la cabeza. Y si te corregía tu hijo, pero seguramente hubo una época en la que le dijiste, aquí mando yo, usted aquí no va a venir a corregir.
Humillarnos ante nosotros mismos como iglesia significa, si tu pastor, si un hermano, si alguien en amor te está llamando la atención, hermano, no des la media vuelta para irte. Puede ser que te vayas para otra iglesia y gloria a Dios, porque puede ser que allá alaben al mismo Dios, pero tú vas a quedar con un lastre que te va a traer mucho peso. Y ese peso es que donde vayas, la corrección de Dios te va a perseguir y allá va a ocurrir lo mismo y la gente lo seguirá viendo. Mientras que si en tu comunidad tú agachas la cabeza y dices, gracias, entonces va a ocurrir esto. Se mantendrá la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. También debemos desarrollar la humildad ante el pastor. En Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Voy a hacer una confesión. Yo me he quejado. Yo me he quejado de creyentes difíciles. Y creo que este texto no está diciendo que no me queje. Creo que este texto está tratando de decirle a usted como iglesia, por favor, obedezca al pastor, respételo y hágale el trabajo un poquitico más fácil. Me he quejado por aquellos que son tan difíciles que ni ellos mismos se soportan, pero desean que el pastor les soporte. ¿Y sabe algo? Como pastor lo soporto, pero algunas veces lo soporto y me quejo. Este no cambia. Otra vez lo mismo. La humildad entre cónyuges. Esta sí que es difícil. Efesios 5, 21, 22 y luego pasamos al 25. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Pero va a decir a quién se refiere unos a otros. En el versículo 22 dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Versículo 25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Sé que hay algunos textos de la Biblia que no le gustan al feminismo actual, pero usted puede tomar una decisión sabia. Abandone el feminismo actual. Y si usted se quiere casar y tener un hogar donde el vínculo de la paz permanezca, querida esposa, sométase a su esposo, siempre y cuando su esposo se someta a Cristo. Esa es la condición. Pero esposo, quiero decirle algo. Su más grande muestra de amor, su más grande muestra de responsabilidad y su más grande humildad, usted la desarrollará con su esposa. Me pasa una cosa curiosa con mi esposa. Mi esposa se antoja de cosas de vez en cuando. Una vez se antojó de palmitos de cangrejo, con limón y con mango, con pimienta y con sal. Así que un día yo estaba acompañando al pastor a hacer unas compras y vi que vendían un paquete y dije, lo voy a llevar. Mi esposa no se lo comió. A ella le antoja el de la calle, no el de ahí. Le encantan las galletas Oreo. Pero cuando estamos en una tienda, un día llevé el paquete grande de Oreo, me las tuve que comer. Ella no se las quiso comer. Mi amor, ahí están las Oreo. Ah, bueno, mi amor, gracias. Salieron las galletas Festival con chispitas de los 110 años. Se las compré. No, me las comí. Y un día le dije, mamacita, ¿por qué yo te traigo cosas que a ti te gustan y las que tú te antojas y tú no te las comes? No, mi amor, yo sí me las como, claro. Lo que pasa es que tú no me ves. Pero yo cuento los paquetes y son los mismos paquetes. Un día tomé una decisión y dije, no le voy a volver a llevar nada. Pero cuando yo dije, no voy a volver a llevarle nada, el Espíritu del Señor me habló. Tienes que ser humilde. ¿Por qué no has de darle detalles que salen de tu corazón? Después que se los des, ella verá qué hace con ellos.
¿Sabe algo, hermanos? Esa es la forma como nos tenemos que humillar ante el otro. También la humildad ante cualquier autoridad. En Eclesiastés 10:4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Se enojó tu esposo contigo, que es su autoridad? No pierda su lugar, usted tranquilita. Bueno, mi amor, yo lo voy a reflexionar y si quieres luego lo hablamos. ¿Se enojó tu jefe? No empiece a escribir ahí mismo su carta de renuncia. Me voy por maltrato laboral y por acoso. Y tenga en cuenta que salgo de esta oficina y me voy para la oficina del trabajo. ¿Se molestó alguien que es más grande que tú en posición de autoridad? Ten cuidado con ponerte pico a pico con él. ¿Sabes qué dice el texto? Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, si se enojó tu esposo, tu jefe, el que te manda, al que le das obediencia, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ahora bien, ¿por qué hay dicha en ser humildes? ¿Recuerda el texto? Jesús dijo: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y quiero terminar esta noche con lo siguiente. Cierto que ustedes venían dispuestos a que tuviéramos el culto de domingo. El culto de domingo es de 2 horas. ¿Ustedes qué estaban esperando? ¿Que yo terminara a las 8? No, sean humildes. Quiero no equivocarme con esto, pero creo que el Señor se estaba refiriendo en este texto a la nueva tierra que vendrá cuando esta tierra actual haya desaparecido. Y he pensado todas estas noches en esto. Y quiero decirle algo. La Biblia dice que en el cielo Dios ha preparado un país para su pueblo. Pero al leer esta bienaventuranza me he dado cuenta de una cosa. Dios no le va a permitir disfrutar esa nueva tierra y ese nuevo cielo a los que en esta son soberbios y arrogantes. Allá a ese cielo y a esa tierra nueva no va a entrar los que son soberbios porque se montan a un vehículo y ya se creen los dueños del mundo, entonces le tiran el vehículo al peatón o pelean con el otro. Allá no van a entrar. Jesús dijo: dichosos los humildes, porque está diciendo aquellos que verdaderamente saben obedecer al Padre, y dice: porque recibirán la tierra como herencia. Dios le había dicho a Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 13: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Y para redondear lo que estoy tratando de decir es esto: todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo somos descendientes de Abraham. Abraham recibió una promesa de Dios, y es que el mundo sería gobernado por él. Pero sin duda alguna, Dios no se estaba refiriendo a este mundo. Hasta el día de hoy no hemos visto que ni el pueblo de Israel ni la iglesia gobiernen sobre esta humanidad. Pero Dios sí prometió que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el único que gobernará es Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo: a esos que son humildes, Dios les dará esa nueva tierra como herencia. Así que, ¿por qué ser humilde? Por la expectativa que tengo de lo que ocurrirá allá. Pongamos las cosas en claro. Para disfrutar del reino de los cielos es necesaria la salvación de Dios. Para recibir la salvación de Dios hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Para aceptar a Jesucristo como Señor, Dios mismo pone en nosotros la fe para creer en Él. Para que Dios ponga la fe en nosotros es necesario recibir la gracia de Dios. Y mire esto: y para recibir la gracia de Dios tenemos que ser humildes. El apóstol Santiago escribió citando 2 textos del Antiguo Testamento y dice: ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Y dice: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura:
Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué está diciendo con esto? ¿Saben por qué Dios nos ha mostrado a usted y a mí su gracia? Porque Él vio en usted y en mí un destello de humildad. Y por ese destello de humildad, Dios nos quiere salvar para que seamos su pueblo glorioso con el cual compartirá su reino. Así que Santiago dice, y como eso es así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Queridos hermanos, he dicho esta noche que la humildad es la actitud y la acción de quien está dispuesto a renunciar a hacer su voluntad para ser completa y amorosamente obediente a Dios. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.